Bueno, pues ayer nos quedamos, chicos, en la detección de factores de riesgo. ¿Sí recuerdan? Es decir, ¿qué es un factor de riesgo? Los factores de riesgo que voy a tener en mi comunidad y los factores de riesgo que me dicta la OMS, que pues básicamente estos van a ser en forma individual, ¿ok? Es decir, como personas, ¿qué factores de riesgo tengo para que me predispongan a adquirir una enfermedad? Y entonces tenemos los factores de riesgo dentro de mi comunidad, es decir, sus características me van a llevar a ¿qué? A padecer algún tipo de enfermedad o a tener cierto tipo de daño a la salud. Y estos factores son 4, chicos, es decir, el medio ambiente, o sea, en general, el medio ambiente, las condiciones de el trabajo, es decir, las condiciones de mi entorno laboral, los malos hábitos que pueda llegar a tener individual como familia y como comunidad y desafortunadamente los contaminantes químicos o los contaminantes biológicos que puedan llegar a presentarse dentro de mi comunidad. Pues tenemos los factores de riesgo según la OMS, ¿ok? Estos son 5. Como les dije, estos factores se llaman factores de riesgo o factores predisponentes. ¿Predisponentes a qué? A tener una enfermedad, pero una enfermedad no transmisible, ¿ok? Es decir, una enfermedad de tipo crónico, hablando de diabetes, hablando de cáncer, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos 5 factores de riesgo? Son, en primer lugar, el tabaquismo, ¿ok? Es decir, el tabaquismo, bueno, esos no vienen como jerarquizados, es decir, que el tabaquismo sea el más importante, no. Son factores de riesgo que nos dice la OMS que nos predisponen a tener una enfermedad crónica, perdón. ¿Ok? Permítanme un segundito. Voy a permitir el acceso a uno de sus compañeros y continuamos. Ok. Entonces tenemos que, ay no, no es esta, permítanme. Tenemos estos factores de riesgo que nos dice la OMS que nos predisponen a tener una enfermedad no transmisible o una enfermedad crónica, ¿no? Es decir, decisiones que nosotros tomamos para condicionarnos a tener cierta enfermedad, ¿ok? Entonces decimos que en primer lugar es el tabaquismo. Desafortunadamente, el consumo en tabaco en nuestro país es muy grande. ¿Ok? Y desafortunadamente también las complicaciones derivadas de un consumo del consumo del tabaco y sobre todo ya en cierto grado crónico, pues también son importantes. Aproximadamente el 80% de todas las personas que fuman, perdón, tienen cáncer de pulmón, ¿ok? Y el cáncer de pulmón es uno de los más agresivos que puedan existir, tanto el cáncer de pulmón como cáncer de páncreas, ¿ok? Es de los más agresivos que pueden existir y derivados de qué? Pues finalmente derivados de decisiones propias a someternos a estos factores de riesgo. Y pues también uno de estos factores de riesgo es ¿cuál? El consumo nocivo de alcohol.
Permítanme un segundito. Es decir, ¿qué daños a la salud me va a condicionar el consumo crónico o el consumo nocivo de alcohol? ¿Qué daños a la salud me va a ocasionar, chicos? ¿O creen que puede ocasionar? Hay una Una cirrosis cirrosis hepática. Pues daño en el hígado. en el hígado. Ujú. Exacto. También a la memoria. Ajá. Ya ves que dicen que el alcohol destruye las neuronas y no se vuelven a reparar. Exactamente, es decir, cuando nosotros consumimos un grado importante de alcohol y sobre todo de forma crónica, es decir, que no solamente tengamos como estos, no sé, el hecho de decir, bueno, soy bebedor social, ¿no? Sino que, bueno, desafortunadamente hay muchas personas que lo consumen diario. Entonces, sí, efectivamente, lo que hace el alcohol es pasar esa barrera hematoencefálica y, pues, desafortunadamente llega un momento en el que las capacidades cognitivas se detienen, ¿no? Por ahí vi un meme que decía, que es cuando decides llamarle de nuevo a tu ex, ¿no? Cuando está este consumo ya elevado o el grado de alcohol es demasiado en la sangre, ¿ok? Pero desafortunadamente si este consumo lo hacemos de forma crónica, es decir, pues prácticamente la mayor parte de los días, sí, efectivamente, la principal o el principal riesgo a la salud va a ser a nivel hepático, ¿ok? ¿A través de qué? De una enfermedad conocida como cirrosis hepática. La cirrosis hepática, chicos, pues básicamente, sí, más o menos saben qué es la cirrosis. Es Sí, cuando ya maestra. hay un daño en el hígado. Ajá, exactamente. Entonces, es decir, que este daño en el hígado es a través de tejido, es decir, el hígado se va haciendo fibroso, ¿ok? Es decir, como tejido cicatrizal. Y desafortunadamente ese tejido que se va haciendo fibroso pierde su función. Esta cirrosis, cuando ya está en etapas más avanzadas o cuando ya es una cirrosis descompensada, lo que hace es, uno, pues empezar a dilatar esas venas portales, ¿no? Que llevan todos los nutrientes del intestino hacia el hígado. Entonces eso se considera como hipertensión portal, lo que nos va a condicionar que en cierto grado la ascitis, es decir, la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, pero también el hígado deja de producir albúmina y también nos produce esta condición de edema, ¿ok? Porque recordemos que la albúmina es una proteína que nos ayuda a regular el líquido tanto a nivel intra como extracelular. Entonces, si esa albúmina, esa proteína no se está produciendo, ¿qué va a pasar? Que va a haber un desbalance en ese líquido, aunado a la hipertensión portal, es lo que nos condiciona ¿qué? La ascitis, ¿ok? Y por ejemplo, en pacientes que tienen daño hepático, el edema se presenta básicamente en miembros pélvicos, ¿ok? A nivel de las piernas y los pies es donde se presenta el edema y pues la ascitis, que es a nivel de la cavidad abdominal. Sin embargo, ya cuando pues sí, el hígado pierde la capacidad de metabolizar las toxinas y eliminarlas, estas toxinas atraviesan la barrera hematoencefálica y nos producen encefalopatía hepática. ¿Ok? Entonces, estas son las comorbilidades de la cirrosis hepática condicionada a un factor de riesgo de alcoholismo crónico, ¿vale? Entonces es uno de los factores que nos dicta o nos describe la OMS para poder adquirir una enfermedad no transmisible.
Posteriormente tenemos que la alimentación no saludable, chicos. Es decir, la alimentación no saludable nos va a condicionar un factor que se llama malnutrición. Es decir, la malnutrición se refiere a tanto el exceso, como la deficiencia en el consumo de nutrientes, ¿ok? Es decir, un grado o un exceso nos va a provocar ¿qué? O nos va a condicionar sobrepeso u obesidad y sus comorbilidades, ¿ok? Sin embargo, una deficiencia de nutrientes nos va a condicionar desnutrición y también todas sus comorbilidades, ¿ok? O sus enfermedades asociadas. ¿Ustedes conocen el concepto de la palabra dieta o qué viene a su mente cuando les mencionan la palabra dieta? Sí. Bueno, mucha gente por lo regular piensa dieta, ay, es que voy a tener que dejar de comer. Y no, la dieta es una manera, una forma de alimentarse sanamente y adecuadamente. Ok, Liz, ¿alguien más? Pues según yo, una dieta, o sea, es tal cual el acto de cómo tú comes, o sea, ya sea que te alimentes adecuadamente Exacto. o no adecuadamente. Yo puedo decir, hay una persona que se alimenta bien, lleva una dieta saludable, pero también puedo decir, hay una persona que se alimenta mal, lleva una Claro, dieta pues ajá. Rosa, desbalanceada o así. exactamente, David. Vamos a escuchar a Rosa y ahorita continuamos. Buenas Rosa, tardes, por maestra. favor. En lo que a mí me Buenas tardes. afecta, viene siendo como unos alimentos y bebidas que consumimos de manera habitual. Ajá, ¿alguien más? Mm, Abril, por favor. Bueno, una dieta, pues sí es todo lo que consumimos, pero pues ya dependiendo de cada patología, se va a adecuar a lo que cada persona necesite. Como pues no puede comer lo mismo una persona sana a una persona con diabetes, entonces es algo que se tiene que adecuar a cada uno. Ujú, exactamente, entonces es decir, como ustedes lo mencionaron, ay, perdón, la palabra dieta, pues sí, efectivamente es todo lo que comemos y tomamos en el día. Eso es dieta, independientemente, como lo dijo David, de si esa dieta o esos alimentos que yo esté consumiendo sean adecuados en calidad y en cantidad, ¿ok? Y lo mismo con las bebidas, ¿ok? Es decir, hay ciertas características que nuestra dieta habitual debe de cumplir para que pueda ser considerada una dieta saludable. ¿Ok? ¿Alguien conoce estas características? Sería como el plato del buen comer. Ajá. ¿Alguien más? Sí, es como llevar una alimentación balanceada, vaya. La proporción y las cantidades que tú comas también influyen. Ujú. Es decir, esta dieta debe de cumplir 6 características, o sea, debe de ser, primero, completa, ¿ok? Es decir, aquí estamos hablando del plato del bien comer, como lo dijo Fray, ¿no? Me parece que lo dijo. Completa, es decir, que debe aportar todos los nutrientes, tanto macronutrientes, hablando de proteínas, grasas y carbohidratos, como micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. Debe de ser equilibrada, ¿ok? Respecto a qué menciona o respecto a qué hace referencia a este punto, que debe de guardar una proporción adecuada entre sí, ¿ok? ¿Cómo tenemos o cómo está distribuido nuestro plato del bien comer, que ya se modificó el año pasado?
No, perdón, Ahorita en el es ya un... 2024. Sí, correcto. Ajá. Ahorita, bueno, anteriormente el plato del bien comer contenía un mayor alto porcentaje en proteínas animales y ahorita ya se modificó a un mayor consumo de vegetales. No me recuerdo exactamente bien en porciones, pero según yo es un 50% de verduras y vegetales, y digo, y frutas, y ya lo demás se divide entre los carbohidratos y los productos de origen animal. Exactamente, es decir, ese plato, ¿cómo va a estar, cómo va a estar distribuido? La mitad de mi plato efectivamente va a ser mayormente vegetales y 1 o 2 porciones de fruta, ¿ok? De la otra mitad del plato efectivamente se va a subdividir, es decir, 1/4 de plato va a equivaler a carbohidratos, principalmente complejos. Otra 1/4 parte de esa mitad va a valer a, o va a equivaler a las proteínas de origen animal. Efectivamente, una pequeña porción equivale a las leguminosas, otra porción equivale a las grasas saludables, ¿ok? Es decir, aguacate, aceite de oliva, oleaginosas, ¿ok? Es decir, todas las semillitas, nuez, almendra, cacahuate, pistache, semilla de calabaza, etcétera, semilla de girasol, por ejemplo. Entonces, a esto se refiere con que, ¿qué? Con el concepto de completa y equilibrada, ¿ok? Es decir, que esta dieta debe de cubrirme los requerimientos tanto de macronutrientes como de micronutrientes y que cada uno debe de guardar su proporción entre sí. Es decir, yo no puedo comer a lo mejor más proteína que vegetales, a no ser en casos excepcionales, ¿no? Una dieta hiperproteica, por ejemplo. Sin embargo, a esto se refiere con estos 2 puntos. Debe de ser, ¿qué? Suficiente, es decir, que no va a ser la misma energía respecto a kilocalorías que necesite yo a que necesite, por ejemplo, un niño, ¿no? O un adulto mayor. ¿Ok? Entonces, esto se refiere con suficiente, ¿ok? Es decir, que cubra mis necesidades de energía al día según qué, según mi composición corporal, es decir, mi peso, mi talla y mi edad, respectivamente. ¿Ok? Después, el otro punto es variada, es decir, que no todos los días debemos de comer, no sé, pechuga de pollo con chayotes cocidos y arroz cocido, no, sino que variemos todos estos alimentos respecto a sus grupos para que nos proporcionen sobre todo los micronutrientes indispensables, ¿ok? Por ejemplo, hablando de micronutrientes respecto a vitaminas, la vitamina B12 se encuentra mayormente, bueno, vitamina B12 también llamada cobalamina, se encuentra mayormente en la carne roja. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un paciente vegetariano? Y vegetariano estricto además, porque hay unos que se llaman ovolacto vegetarianos que todavía tienen permitido comer leche y huevo respecto a productos de origen animal. Sin embargo, los pacientes que son veganos o vegetarianos estrictos hay que suplementar esta vitamina, chicos. ¿Por qué? Porque su deficiencia me ocasiona una enfermedad que se llama anemia, ¿ok? Entonces, a esto se refiere con variada, es decir, que estos alimentos deben de ser, cada grupo de alimentos debe de contener alimentos distintos, ¿ok? Es decir, pues básicamente hablando de vegetales, que nuestro consumo sea como un arco iris, es decir, vegetales de todos los colores, ¿ok? Proteína o alimento de origen animal de todo tipo, primordialmente respecto a carnes blancas, ¿ok? Y esto no es más que por el metabolismo de una proteína respecto a la carne roja, la carne blanca, una proteína de origen vegetal, ¿ok? No son las mismas durante su digestión y su metabolismo, los productos de desecho que origina este metabolismo o esta digestión
son un poquito menos tóxicos respecto a la carne roja y a las proteínas de origen vegetal. No es más que por la composición de sus aminoácidos, ¿ok? Y debe de ser también, bueno, ya les dije que completa, equilibrada, debe de ser suficiente, debe de ser variada, debe de ser adecuada, ¿ok? Es decir, debe adecuarse a todo, es decir, a mi entorno, a mi estilo de vida, inclusive hasta la capacidad económica que yo tengo y inclusive hasta mi cultura o religión. Recuerdan que en las primeras clases hablábamos de las personas que por su religión no tenían permitido comer, no sé, cualquier tipo de carne o así. A esto se debe. O cuando yo les dije que trabajé en comunidad y en comunidad hay que enseñarle a los pacientes a adecuar esta dieta a sus posibilidades económicas, ¿ok? Es decir, no le voy a decir, todos los días tiene que comerme 3 porciones de fruta y salmón y comprarme aceite de aguacate, etcétera. No, es decir, yo voy a enseñarle a mi paciente en comunidad, hablando de comunidad, a adecuarse a sus posibilidades, ¿ok? A eso se refiere con adecuada. Y finalmente esa dieta debe de ser inocua, ¿ok? Es decir, que esa dieta no me pueda permitir que al consumirla yo tenga el riesgo de enfermarme por la transmisión de algún microorganismo. Por eso es que hay que tener especial importancia en qué, en su preparación y en su consumo, ¿vale? Entonces, si nosotros cumplimos estos 6 requisitos, tenemos la seguridad de que nuestra dieta es saludable, ¿ok? Primordialmente es en qué, o basado en el plato del bien comer. Entonces, a eso se refiere el riesgo que nos dice la OMS de alimentación no saludable, ¿ok? Es decir, que dentro de mi alimentación yo elija alimentos que no son buenos en calidad y en cantidad, ¿ok? ¿Como cuáles? Como, no sé, productos ultraprocesados, no sé, productos enlatados con exceso de sodio, alto consumo de bebidas azucaradas, de harinas, etcétera, ¿ok? Entonces, a esto se refiere con una alimentación no saludable que me va a condicionar el desarrollo de una enfermedad no transmisible, una enfermedad crónica. Entonces, hablando de una alimentación no saludable, aunado al factor de inactividad física, ¿qué creen que pase? Pues se hace propenso a obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenemos 2 factores importantes que nos predisponen a tener una enfermedad crónica, ¿ok? Y finalmente, el último factor que nos dice la OMS es el medio ambiente, es decir, la contaminación del medio ambiente. ¿Qué me va a condicionar? Pues finalmente adquirir que enfermedades respiratorias, por ejemplo, en el caso de la emisión de partículas que generan algunas industrias, por ejemplo, o que enfermedades gastrointestinales debido a que a la contaminación del agua. ¿Qué otras se les ocurre, chicos? Pues igual es muy sonado en las ciudades donde hay muchas fábricas, la contaminación del aire que se relaciona con problemas respiratorios, ¿no? Ajá, o por ejemplo, la contaminación del suelo, ¿ok? Es decir, la industria de la agricultura, pues desafortunadamente ahorita, pues sí, tienen que generar más rápido esos productos. ¿Para qué? Para que puedan distribuirse a través de toda la población, ¿ok? Entonces, el uso a lo mejor de ciertos fertilizantes también nos condicionan un factor de riesgo para la salud, ¿ok?
¿Dudas? Y bueno, finalmente, ¿qué tenemos? La jerarquización de estos factores de riesgo. Recuerdan que yo les dije que, bueno, ahorita estamos en la etapa de valoración, la primera etapa que es la de valoración, donde ¿qué? Donde vamos a observar la comunidad y vamos a describir esa comunidad y la obtención de datos. Esa obtención de datos que se hace a través de todas las técnicas que ya vimos, ¿ok? Es decir, encuestas, foros, entrevistas a través de, no sé, de, por ejemplo, del familiograma, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya describí, conocí mi comunidad, voy a identificar estos riesgos, es decir, qué riesgos yo tengo en mi comunidad que me condicionen un factor o que me condicionen una enfermedad, es decir, un factor de riesgo para la salud. Una vez que yo ya identifique estos riesgos, lo que voy a hacer es jerarquizarlos o priorizarlos, es decir, el de prioridad alta hasta el de menos prioridad o el que puede esperar un poquito más. ¿Con base en qué parámetros yo voy a jerarquizar estos riesgos? Primero es la magnitud, ¿ok? Es decir, el número de personas a las que les está afectando este riesgo, ¿ok? La trascendencia, es decir, ese impacto que va a tener el problema dentro de mi comunidad. La vulnerabilidad se refiere a la posibilidad que tengo de prevenir o de poder controlar este factor de riesgo. Y finalmente la factibilidad, pues, se refiere a la disponibilidad que yo tengo de recursos, es decir, tanto de recursos humanos como materiales y económicos para diseñar mi intervención, ¿ok? Diseñar mi intervención e ir dando solución a estos riesgos o a esta problemática en salud que yo tengo dentro de mi comunidad. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo en la diapositiva y nos dice que se analizó cierta comunidad, se evaluaron estos factores de riesgo y según su jerarquía se detectaron 2 factores de riesgo de alta prioridad, uno de media y uno de baja. Es decir, yo tengo 2 factores de alta prioridad. La falta de vacunación dentro de mi población y la basura acumulada, ¿ok? Dentro de la prioridad media, es decir, que sí es importante, pero puede esperar un poquito, es el sedentarismo. Y dentro de mi prioridad baja es la falta de áreas recreativas, que si bien pues no es como algo prioritario a lo que yo tenga que dar solución al momento, sino puede esperar todavía un poquito más de tiempo. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí 2 factores de riesgo de alta prioridad, chicos. De estos 2 factores, ¿ustedes cuál elegirían y por qué? ¿De los que son altos o de los que son bajos? No, de los de prioridad alta, es decir, tú ya conociste tu comunidad, la describiste, detectaste estos factores de riesgo, 4, ¿ok? De estos factores de riesgo, tú los jerarquizaste o les diste prioridad según su magnitud, es decir, según el número de personas que estaban afectadas, según el problema, el impacto que podía ocasionar dentro de la comunidad si no se le da solución y según tu posibilidad que tienes de prevenir o controlar ese problema, ¿ok? Aquí te resultaron 2 factores, no solo uno, de alta importancia o de alta prioridad, la falta de vacunación y la basura acumulada. ¿A cuál de estos 2 le darías mayor prioridad? Es decir, ¿con cuál iniciarías y por qué? Yo iniciaría con la falta de vacunación, porque lógicamente hace más vulnerables a la población, o sea, si contraen esa enfermedad, pues a que tengan una mayor mortalidad, de esa enfermedad, ¿no? La basura acumulada, si bien, pues sí, o sea, contamina y todo, pues sí es de alta prioridad, pudiera esperar, pero estamos hablando de que si la persona llega a contraer una enfermedad y no está vacunada, pues muere más rápido.
Exactamente, además de que pues puedes prevenir las enfermedades a través de la vacunación, ¿ok? Es decir, ok, nos dice Tania, la falta de vacunación por la vulnerabilidad más en los menores. Exactamente, es decir, como lo mencionaron, la vacunación nos da ¿qué? Nos da cierto tipo o cierto grado de inmunidad. Esa inmunidad pues va a impedir que nos enfermemos de ciertas enfermedades dentro de las cuales a lo mejor podría estar la acumulación de basura. ¿Están de acuerdo? Entonces sí, efectivamente se le daría prioridad a la falta de vacunación y como intervención, bueno, ok, como intervención yo voy a determinar o voy a colocar campañas de inmunización en ciertos puntos estratégicos dentro de mi comunidad. ¿Cuáles creen que sería? Ustedes conociendo su comunidad, es decir, con qué servicios cuenta, servicios de educación, servicios culturales, servicios de abastecimiento de productos básicos, etcétera. ¿Dónde pondrían estos puntos estratégicos? ¿Puede repetir la pregunta, maestra? La verdad, no entendí muy bien. Puede ser en casetas de policía, maestra, o Ajá, comercio y abastecimiento, ajá, o en servicios médicos también podrían quedar, y las ujú, áreas recreativas, creo yo. ajá, exactamente. Es decir, bueno, obviamente vas a tener esta campaña en tu primer nivel, en el servicio de salud. ¿Ok? Sin embargo, tú te das cuenta que la falta de vacunación es importante dentro de la comunidad y lo vas a poner en puntos estratégicos, es decir, en puntos donde haya mayor afluencia de gente, como por ejemplo, si bien lo dijo, a lo mejor estaciones de policía, a lo mejor un mercado, a lo mejor una escuela, ¿ok? Entonces así se va a diseñar esa intervención, uno, conociendo mi comunidad y dos, valorando o priorizando todos esos factores de riesgo que yo encontré dentro de mi comunidad. Si recuerdan, yo les dije, las comunidades van a tener múltiples problemas de salud. Sin embargo, ustedes tienen que ver cuál es el de mayor importancia y solamente quedarse con uno, ¿ok? Porque pues finalmente, si queremos abarcar las dos intervenciones, pues obviamente a lo mejor sí logramos hacerlo, sin embargo no se le va a dar la prioridad que se necesita en el momento a lo más importante, ¿ok? Entonces, por eso les dije, solamente quédense con un problema y con base en ese problema o en ese riesgo para la comunidad, ustedes van a trabajar su intervención. Y esa es una intervención, o sea, finalmente yo detecté que hay el riesgo prioritario dentro de esa comunidad o dentro de la comunidad que yo estoy trabajando es la falta de vacunación y mi intervención la voy a hacer a través de ¿qué? A lo mejor de una campaña de concientización y dos, literalmente a través de campañas de inmunización que yo voy a poner en puntos estratégicos, es decir, puntos donde tengo más afluencia de gente. ¿Para qué? Para que esa intervención tenga mayor éxito, ¿ok? Es decir, que la mayor cantidad de población vaya a esa campaña a vacunarse, ¿ok? Ese sería el objetivo de mi intervención. Ok, sí, ya va quedando un poquito más claro. Sí, maestra. Después tenemos... Finalmente, chicos, con este tema terminamos la unidad 2, que era la primera parte de una intervención en la comunidad que se llama valoración. ¿Ok? Es decir, vamos a hablar un poquito de las implicaciones éticas y legales dentro de este estudio que estamos realizando o esta intervención que estamos realizando en una comunidad. ¿Ok? ¿De qué nos habla? Es decir,
Si recordamos un poquito, todo el personal de salud nos regimos, ¿por qué? Por estos 5 principios bioéticos, ¿ok? ¿Que de qué nos hablan? Pues nos hablan principalmente de qué? De el principio de beneficencia, ¿ok? Es decir, que siempre debemos actuar en beneficio de en este caso, de la comunidad, ¿no? O del individuo, o de la población, o de la familia, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre nuestro actuar como profesionales de la salud debe ser en beneficio de la población, ¿ok? El principio de no maleficencia nos dice que ¿qué? Que nosotros debemos de evitar a toda costa ocasionar un daño de cualquier índole, es decir, un daño físico, un daño psicológico o un daño social a la población, ¿ok? Y el principio de justicia nos dice que nosotros debemos de brindar el servicio de salud a cualquier persona, independientemente de qué, de a lo mejor sus características físicas, del sexo, de la edad, de su religión, de su cultura, de sus ideales, ¿ok? Es decir, que este servicio debe de ser equitativo para toda la población en general. Después tenemos el principio de autonomía. La autonomía nos habla de que del respeto hacia las decisiones respecto a la salud que toma el paciente. Es decir, nosotros debemos de respetar ese derecho que tienen de decidir sobre su salud. ¿Ok? Por ejemplo, hablando de la intervención de la campaña de inmunización, nosotros debemos de respetar el hecho de que un paciente no quiera someterse a la aplicación de la vacuna. ¿Ok? Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de COVID, que cuántas personas, o ahorita que hubo el brote de sarampión, que cuántas personas pues no quisieron vacunarse. ¿Ok? Entonces eso habla el principio de autonomía, que independientemente del riesgo que nosotros sabemos que implica no vacunarse, por ejemplo, debemos de respetar la decisión del paciente a no querer hacerlo, o a no tomar, no sé, cualquier respecto al proceso o al tratamiento, al no querer someterse a cualquier tipo de tratamiento respecto a su salud, ¿no? O a su enfermedad. Y finalmente tenemos el principio de ¿qué? De confidencialidad. ¿Recuerdan ayer que vimos lo de la visita domiciliaria, que les dije que todos los datos deben de ser debidamente confidenciales y resguardados, ¿ok? Según según la legalidad de la privacidad de los datos de las personas, ¿ok? Y esto viene aunado mucho a los aspectos legales, es decir, cuando yo recolecte algún tipo de datos, siempre debo dejarle en claro a la persona que estos datos van a ser resguardados en forma confidencial, ¿ok? Y se van a utilizar únicamente para fines de el objetivo que ustedes estén logrando o que ustedes estén buscando más bien, ¿ok? Entonces, uno, pues sí debe de ser eso, resguardar estos datos que nosotros estamos obteniendo de la comunidad, ¿ok? Tener confidencialidad y, por ejemplo, en los casos en los que se tenga que llenar o se tenga que firmar un consentimiento informado, hay que hacerlo. ¿En qué caso se les ocurre que nosotros como enfermeros de comunidad necesitemos la firma de un consentimiento informado? De un consentimiento informado, básicamente, pues lo ideal sería que bajo cualquier procedimiento que se le fuera a hacer al paciente, principalmente los invasivos, se les informe lo que se les va a hacer, los riesgos a los que están expuestos, qué puede pasar si algo sale mal, que estén, pues ahora sí que informados y que ellos te den su autorización, pues para tú deslindarte de cualquier, pues ahora sí que riesgo legal y así. Implicación legal, exactamente. Creo que quería participar Abril.
Sí, bueno, en mi caso, que estoy en un hospital de gineco, nosotros como enfermeros, los consentimientos que usamos son para las pruebas de VIH y sífilis, porque en la Ok. consulta se pasa constantemente a preguntar a las mamitas embarazadas si ya tienen sus pruebas, si no las tienen o si solamente tienen una, ya están en el segundo trimestre, se les realiza otra y es ahí cuando se les llenan sus consentimientos. Ah, muy bien. Gracias, Abril. Rosa, por favor. También podría ser antes de realizar cualquier procedimiento o tratamiento médico. Sí, efectivamente, es decir, en todo procedimiento que nosotros vayamos a realizar que sea principalmente invasivo, debemos de pedir la firma de un consentimiento informado. ¿Para qué? Como lo decía David, para deslindarnos de cualquier implicación legal a un futuro. ¿Ok? Lisette, por favor. Bueno, son de lo mismo. Por ejemplo, en el centro estatal, nosotros damos un consentimiento informado sobre los riesgos que existen en donar sangre, porque pensamos que no puede haber un riesgo, pero sí, sí los hay y puede llegar a alguna persona a convulsionar incluso, o incluso, o sea, sí, de hecho, sí ha pasado, ¿no? Entonces se les hace saber que hay ese riesgo. No pasa en todos los casos, pero, o una flebitis, ¿no? No Ajá. precisamente porque, Por se una le mala haya, técnica, ¿no? sí, no por una mala práctica, sino precisamente porque probablemente hay personas que dicen, no, es que yo quiero donar y yo quiero, ¿sabes qué? Es que tu vena no está en condición, Ujú. hay este riesgo, se les dice verbalmente, pero también se les hace por escrito. Ok. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, cualquier condición o cualquier tratamiento que implique realizar un tratamiento o una técnica invasiva requiere un consentimiento informado. ¿Y esto para qué? Uno, pues sí es importante que el paciente sepa lo que se le va a realizar, ¿ok? Todo el procedimiento y que esté consciente de los riesgos que este procedimiento puede llegar a tener, y por eso es que se les brinda o se les hace que firmen el consentimiento informado. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué? Pues es uno dentro de nuestros registros, es decir, tanto, por ejemplo, en las hojas de enfermería como el llenado, no sé, de, de alguna nota médica, por ejemplo. Es decir, cualquier formato escrito que vaya dentro del expediente debe de ser llenado correctamente, es decir, la información veraz y completa. ¿Para qué? Todos estos puntos no son más que para evitar implicaciones legales, ¿ok? Como profesionistas. Y finalmente, actuar dentro del marco legal y profesional de enfermería, que principalmente es que actuemos con base en la Ley General de Salud, chicos. O sea, ese es como que nuestro mayor, nuestra mayor guía en nuestro actuar profesional, ¿ok? Para evitar, implicaciones legales en un futuro, ¿ok? ¿Dudas? Gracias. Ok, pues hasta aquí terminamos la unidad 2, que fue la primera fase de nuestra intervención comunitaria y se llama valoración, ¿ok? Que es el proceso en el cual vamos a observar nuestra comunidad, conocer nuestra comunidad y recabar datos de la comunidad, ¿ok? Vamos a continuar con la unidad 3. Que es la segunda fase de este proceso o de esta intervención de enfermería en la comunidad.
Y la segunda fase nos habla como tal de ya establecer. Ahí no se ve, ¿verdad? Permítanme, déjenme. Nos habla como tal ya de establecer un diagnóstico de salud. Pero bueno, ahorita vamos a abordar este tema de diagnóstico, del diagnóstico de salud comunitaria. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que es lo que ya hemos o realizaron en la primera actividad, ¿ok? Entonces nos dice que ¿qué? ¿Qué es un diagnóstico de salud? ¿Ok? Un diagnóstico de salud no es más que la evaluación que nosotros vamos a hacer en una comunidad para analizar todas sus características, no solamente físicas o ambientales, sino también demográficas, epidemiológicas, de salud, de cultura, por ejemplo, ¿no? De creencias, de ideales. ¿Ok? Es decir, el hecho de que yo conozca mi comunidad, pues básicamente de pie a pa, ¿no? O de pies a cabeza. Entonces, ¿para qué o con qué objetivo? Para conocer sus riesgos que los condicionen a un problema de salud y a través de una intervención ejercer ¿qué? Promoción, prevención. ¿Qué más, chicos? Promoción, prevención, solución a ese problema de salud que yo encontré en mi comunidad, ¿ok? A través de un tratamiento, a través a lo mejor de la rehabilitación, etcétera, ¿ok? Entonces eso realmente es un diagnóstico de salud, lo que estamos haciendo, es decir, conocer mi comunidad, recabar datos y detectar riesgos y realizar intervenciones para dar solución a esos problemas o prevenir esos riesgos dentro de mi comunidad, ¿ok? Y pues básicamente los objetivos, pues, ahora sí que van a sonar redundantes, ¿no? Pero pues finalmente, ¿con qué objetivo yo voy a hacer un diagnóstico? ¿Con qué objetivo general? Pues de conocer el estado de salud de mi comunidad e intervenir en esa problemática. Ese es el objetivo de un diagnóstico de salud, ¿ok? ¿Qué voy a detectar o qué es lo que yo voy a hacer como objetivos específicos? Pues uno, identificar, como les dije, los posibles riesgos, los posibles problemas de salud que se encuentran dentro de mi comunidad o que afectan la salud de mi comunidad. ¿Qué voy a hacer? Determinar con qué recursos cuento yo para poder diseñar mi intervención y llevarla a cabo. ¿Con la finalidad de qué? De darle solución a esa problemática. ¿Ok? Entonces eso es lo que generalmente vamos a trabajar o estamos trabajando en esta materia, un diagnóstico comunitario con el objetivo de ¿qué? Conocer problemas de salud, conocer riesgos o problemas de salud que afectan mi comunidad y darle solución. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer dentro del diagnóstico comunitario o diagnóstico de salud comunitaria. Entonces dice que, ¿qué pasos yo debo de seguir? ¿Para qué? Para hacer o realizar un diagnóstico de salud, ¿ok? Y estos pasos, pues si se dan cuenta, ya los hicimos, algunos de ellos o la mayoría, y ahorita los vamos a ir viendo. Es decir, uno, yo voy a determinar una población de estudio. ¿Qué hicieron? Elegir una comunidad, ¿están de acuerdo? Es decir, después lo que vamos a hacer es que a través de la observación y la recolección de datos, determinar sus factores demográficos, ¿ok? Factores demográficos. ¿Cuáles son los factores demográficos, chicos? Los factores demográficos, pues es la representación gráfica de toda esta población, tanto
por edades como por género, pero también nos va a abarcar ¿qué? La tasa de crecimiento de la población, ¿ok? Entonces es que la suma entre las personas que nacen y las personas que fallecen, esa es la tasa de crecimiento de mi población. Después vamos, dentro de los factores demográficos, también evaluamos la esperanza de vida, ¿ok? Al nacer. ¿Ustedes saben cuál es la esperanza de vida actual en la población mexicana? No, yo no tengo idea. ¿Alguien más? Disculpe, corta la pregunta, maestra. ¿Cuál es la esperanza de vida actual en la población mexicana? Maestra, creo que es de 75 años. Ajá, 65 a 9 exactamente. años. Ajá, es decir, de Gracias, maestra. 70 a 75 años, ¿ok? Esa es la esperanza de vida, cuando anteriormente, pues inclusive las personas llegaban a vivir hasta los 80, 85 años, ¿no? Por ejemplo, en poblaciones rurales vivían que inclusive hasta los 90, 100 o más de 100 años. ¿Por qué creen? ¿Por qué no comía con tanta grasa, maestra? Todo era más sano. Exactamente, ¿por qué? Porque el estilo de vida y la alimentación era más saludable, ¿ok? Es decir, que la alimentación se basaba en qué? En la dieta saludable, en el concepto de dieta saludable, es decir, que comían todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, todavía en comunidad rural, no sé si conocen la famosa dieta de la milpa. No, maestra, esa no. Ujú. Es la que Entonces, deja la la dieta, y todo eso. ajá, exactamente, es decir, que se alimentaban uno de sus propias cosechas, dos, principalmente comían o obtenían sus carbohidratos a través de que de la tortilla, del maíz, un poco de las leguminosas, ¿ok? La proteína principalmente se encontraba dentro del origen vegetal a través de las leguminosas y los cereales y, por ejemplo, si llegaban a comer carne, era, no sé, una vez por semana máximo, ¿ok? Entonces, estas proteínas las obtenían a través de qué? A veces del queso, a veces de la leche, pero de forma natural, ¿ok? Es decir, que ellos mismos elaboraban sus productos, por ejemplo, el queso, ¿no? Ordeñaban la leche, ¿no? Inclusive todavía en comunidades rurales se tomaba la famosa leche bronca, ¿no? No sé si actualmente en alguna comunidad la tomen así. Sin embargo, este hábito se fue modificando. ¿Por qué? Por las enfermedades transmisibles que se obtenían al tomar la leche directamente de la ubre de la vaca, porque pues la ubre de la vaca está muy contaminada. Entonces, pues directamente nos tomábamos esos o se tomaban esos microorganismos que producían una enfermedad. Por eso es que se inventó el proceso de pasteurización. ¿Para qué? Para eliminar todos esos microorganismos que hacían que la leche se contaminara cuando la ordeñaban de la vaquita. Entonces, realmente sí, o sea, la alimentación era hasta cierto punto más saludable, aunado al factor de actividad física, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese tiempo o en comunidades rurales, ¿qué hacen? Primordialmente se dedican o a la agricultura o a la ganadería, ¿no? En algunos o en ciertos casos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, eran personas que literalmente se paraban 3, 4 de la mañana y se iban al campo, ¿no? Y a trabajar básicamente, como ellos decían, de sol a sol, ¿no? Porque regresaban a sus casas igual, ¿no? 5 o 6 de la tarde. Entonces, por ahí de repente la esposa, la ama de casa, pues sí, tenía que ir al campo a llevarles de comer, ¿no? Y ya como quiera, ese movimiento, esa caminata también nos reducía mucho los factores de riesgo que nos dicta la OMS, ¿ok? Si están de acuerdo, es decir, los que nos provocan enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. Entonces, por eso es que la esperanza de vida
en años anteriores, todavía más o menos como a mitad del siglo XX, era mayor que ahorita. Entonces, por todas estas circunstancias o todo este cambio en el estilo de vida que hemos tenido, ¿ok? Entonces, después tenemos la tasa de natalidad, es decir, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad como de fecundidad se debe de valorar del año actual 5 años previos, ¿ok? Es decir, si estamos en el 2026, estas tasas se deben de valorar del año, a partir del año 2020, 2021, más o menos, ¿ok? Tasa de natalidad, es decir, las personas o los nacimientos, pero ojo aquí, los recién nacidos que nacen vivos. La tasa de fecundidad, esto solamente está restringido a que a mujeres en edad fértil. Aquí nos dice que de 15 a 44 años, ¿no? Sin embargo, que en teoría, desafortunadamente ahorita tenemos un problema bien importante de salud pública y ese es la alta incidencia en embarazos en adolescentes. ¿Ok? Es decir, si se dan cuenta en pleno siglo XXI con toda la información que existe respecto a planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual, tenemos más incidencia de embarazo adolescente que inclusive de una mujer adulta. ¿Están de acuerdo? Sí, de Totalmente. hecho, han estado saliendo también en las noticias, perdón, David, que pues hasta niñas de 11 años en adelante, o sea, muy pequeñas. Exactamente, y no hablando de comunidades en los que todavía hay venta de niñas, ¿no? Es decir, no sé, comunidades, no sé, por ejemplo, en Chiapas, que todavía es como que normal, pues te doy a mi hija y tú me das mi dote, ¿no? No hablando así, estamos hablando de comunidades urbanas en las que desafortunadamente existe este problema de salud pública y desafortunadamente, chicos, va en aumento, ¿ok? Entonces sí es un problema bien importante ahorita respecto a un problema de salud pública, que nos está afectando. Entonces, o sea, aquí dice a partir de los 15, pero no, o sea, ya son niñas las que se embarazan, ¿no? También tenemos que valorar la densidad de la población, ¿ok? Y aquí bien importante, ¿para qué? Para determinar, o en nuestro sector, que es el sector de la salud, es que vamos a valorar también la población adscrita a la unidad, es decir, no la población que a lo mejor tiene, o sí vamos a valorar ambas, ¿no? Es decir, la población que cuenta con seguridad social, pero la de mayor relevancia va a ser aquella que no cuenta con seguridad social y que se atiende a través de ¿recuerdan el nombre, chicos? Cuando vimos este Sistema Nacional de Salud, vimos los sectores, el sector público, el sector privado, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí. Ajá, entonces, ¿qué sector? Tenemos el sector ¿qué? El sector público que tiene dos vertientes, ¿ok? Tanto la seguridad social como la Secretaría de Salud, todavía en algunos estados, ¿ok? Ahorita es que, o los servicios estatales de salud, que ahorita pues ya están, platicábamos que ya están como en proceso de que se homologuen, es decir, IMSS Bienestar, ¿ok? Entonces, la comunidad que, digamos, mayor relevancia tendría sería esta, la que no cuenta con algún tipo de seguridad social y que tiene que atender su salud en Secretaría de Salud o IMSS Bienestar, ¿ok? Entonces, esta población es la que mayormente, o sea, en general toda, pero la que mayormente debemos de tener como en cuenta respecto a una intervención, ¿ok? Entonces, estos son los factores demográficos. Continuando, tenemos los factores ¿qué? Factores socioeconómicos.
¿ok? Estos factores socioeconómicos nos dice que son ¿qué? Que tenemos que valorar principalmente ¿qué? La economía de esa comunidad, es decir, qué población es la que es económicamente activa y la ocupación de esa población que es económicamente activa, ¿ok? Dentro de sus actividades, unos compañeros me ponían que primordialmente la economía venía a partir, no sé, de la ganadería o de la industria o así. Entonces hay que valorar esa población a partir de qué ocupación es donde ganan el dinero, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, debemos de evaluar eso, la población económicamente activa y la población y de qué sector es donde se gana esta economía, ¿ok? Discúlpenme, chicos. Entonces, vamos a ver qué población es económicamente activa y a partir de qué sector ganan ese salario, ¿ok? También vamos a ver, en dado caso que nuestra población cuente con ¿qué? Con movimientos migratorios, es decir, que exista población que venga a través de un proceso de migración, ¿ok? Vamos a valorar la alimentación, es decir, los servicios que nos brindan estos servicios básicos, ¿no? O de la canasta básica, por ejemplo, los mercados, ¿no? O los famosos tianguis, es decir, de donde la población abastece sus productos de necesidad básica. Vamos a valorar también los servicios educativos, los aspectos culturales. En dado caso que mi comunidad cuente con grupos étnicos, también se mencionan, ¿ok? Los sitios de recreación y actividades deportivas, como los parques, literalmente los deportivos, etcétera. Y si en algún momento dentro de mi comunidad hay una alta prevalencia de adicciones, ¿ok? Es decir, que gran parte de mi población tenga alguna adicción, ya sea algún estupefaciente o droga, al tabaco o al alcohol, ¿ok? Eso también se debe de mencionar dentro de los factores socioeconómicos. Posteriormente tenemos que los factores del medio, ¿ok? Los factores del medio de que nos habla. Es decir, no me va a hablar más que de la geografía, ¿no? O de la superficie física donde está ubicada mi comunidad. ¿Cómo es esta superficie o cómo es este medio? Si es que en algún momento existe o está rodeada por valles, por montañas, o si es superficie plana o planicie, ¿ok? Si no sé, hay alguna meseta, si cuenta con arroyos, con ríos, con lagos, con fuentes naturales de agua, ¿ok? ¿Cómo es su clima? ¿Cómo es la humedad? ¿Cómo es la temperatura aunada al clima? ¿Ok? ¿Cuáles son los meses en los que existe o los meses en los que llueve? Que ahorita, pues actualmente y desafortunadamente ya no sabemos ni en qué temporada estamos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que, por ejemplo, antes, cuando éramos niños, ya sabías que a lo mejor julio, agosto, principios de septiembre, a lo mucho llovía y ya después, ¿no? Ya después empezaba el otoño, ¿no? Y después el invierno y venía la Navidad y así, ¿no? Pero ahorita pues ya no sabemos desafortunadamente ni en qué clima estamos. ¿Por qué? Por la contaminación del medio ambiente. Entonces, en teoría se tendría que poner esto, ¿no? Es decir, las estaciones del año, ¿ok? ¿Qué tipo de suelo tiene? ¿Cuál es su flora? ¿Cuál es su fauna? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fauna también implica un factor de riesgo comunitario, ¿ok? Por la transmisión de ciertas enfermedades.
Entonces, esto también lo debemos de poner. ¿Cómo son los caminos? Es decir, si va a ser una comunidad de fácil acceso o de difícil acceso, ¿ok? Hay comunidades en las que muchas veces tienes que entrar, o el único acceso es entrar caminando, ¿no? Entonces son comunidades que tienen muchas limitaciones respecto al acceso y obviamente pues si no tienen un acceso limitado, pues no van a llegar bien los recursos de salud, los recursos de educación, todos los recursos, ¿ok? Los recursos que nos proveen canasta básica, por ejemplo. Entonces, por eso es que deben de describir o debían de describir bien su comunidad, chicos, para conocerla y conocer los riesgos. Si se dan cuenta, si yo describo todas estas características, ya más o menos me voy dando una idea de cuáles son los riesgos que yo tengo que condicionen la salud de mi comunidad y así determino la problemática con la que yo voy a trabajar, ¿ok? Entonces, ya determinamos la población, ya determinamos los factores demográficos, los factores socioeconómicos, los factores del medio y ahora vamos a determinar ¿qué? Los recursos para la salud y los daños a la salud, ¿ok? Después de determinar todo esto, entonces es cuando vamos a hacer un análisis. Ahora sí hacemos la jerarquización de los riesgos o de los problemas de salud y empezamos a diseñar la intervención con la cual vamos a trabajar esa problemática, ¿ok? ¿En qué punto aquí vamos, chicos? Dentro de su actividad, dentro de su proyecto. O sea, nos está preguntando en qué parte vamos. Ajá, o sea, una vez que ya determinamos esta guía para establecer un diagnóstico de salud, ¿en qué punto nos encontramos trabajando en nuestro proyecto? Bueno, algunos compañeros sí ya lo elaboraron todo, pero nosotros nos encontraríamos básicamente aquí, es decir, ya elegimos nuestra comunidad, ya describimos todos sus factores, y ya empezamos a ¿qué? Ya jerarquizamos esos riesgos y esos problemas de salud y vamos a empezar con nuestra intervención o a diseñar esa intervención, ¿ok? Entonces nosotros vamos en este punto, o sea, ya determinamos estos y vamos a empezar a trabajar nuestra intervención, ¿ok? Aquí, ojo, esta semana, chicos, dentro de su proyecto es para qué? Uno, para que hagan correcciones, bueno, las correcciones que yo les he dicho o lo que hay que agregar respecto a la descripción de su comunidad, ¿ok? Es decir, si a mí me faltaron factores socioeconómicos, por ejemplo, pues los agrego, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es terminar de realizar nuestro diagnóstico y para la siguiente, es decir, para la actividad 3 vamos a diseñar la intervención. Ok, yo les comentaba que respecto a esta etapa de valoración y diagnóstico, me pusieran, ok, mediante qué técnica yo recolecté datos. En dado caso de que sea una técnica de entrevista o de encuesta, inclusive de foro, hay que, aunque sea simulada esa encuesta, hay que ponerla en un apartado de anexos al final del trabajo. ¿Ok? Es decir, yo realicé una encuesta a través de una entrevista y estos fueron los resultados que me arrojaron estas problemáticas de salud. ¿Ok? Esa encuesta sí la tienen que poner en un apartado de anexos. Igual, si ustedes dentro de su intervención realizan, no sé, una campaña de promoción para la salud, mejor dicho, de educación para la salud, lo que van a hacer es que si ustedes me ponen, yo hice recursos
o utilicé recursos didácticos como carteles, trípticos, infografías, tienen que poner al menos uno, es decir, el diseño de un cartel, el diseño de una infografía, ¿con qué? Con el nombre de su campaña y los temas que que van a abordar en esa campaña, ¿ok? Entonces, eso sí lo deben de poner para que sea como la justificación, es decir, si nosotros estuviéramos en un ámbito real, en un ámbito laboral real dentro de la comunidad, se tienen que, o sea, cuando se hace esta intervención, se diseña y se diseñan todos estos recursos didácticos, debemos de, o sea, presentarlos físicamente. En este caso, únicamente les pido uno de los que me pongan ahí, que lo pongan en el apartado de anexos. Y otra, en la última etapa, que es la de evaluación, también tienen que poner la rúbrica con la cual evaluaron su intervención, ¿ok? Es decir, a lo mejor preguntas, se hizo una campaña de concientización y se elaboraron ciertas preguntas para ver si había quedado como claro el tema. Me deben de elaborar esas preguntas, ¿ok? O esa rúbrica o con lo que vayan a evaluar su intervención, ¿ok? Y todo eso en un apartado final de anexos, ¿vale? Entonces ahorita vamos ya hicimos la valoración y ya estamos iniciando con o ya hicimos parte también del diagnóstico comunitario, de salud comunitaria, si es que ya lo revisaron, es decir, la guía que tenemos o con la que tenemos que basarnos para hacer ese diagnóstico, ¿ok? Entonces, finalmente, perdón, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. No, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los daños a la salud de la población, ¿ok? Tenemos daños, chicos, y tenemos factores condicionantes, ¿ok? Es decir, factores que me van a determinar el proceso de salud de enfermedad dentro de mi comunidad. Entonces tenemos esos daños a la salud de la población o de mi comunidad. ¿Cuáles son esos daños? Ok, esos daños se refieren ¿a qué? A enfermedades transmisibles como ¿qué? Pues, sí, literalmente transmitidas por un microorganismo. Permítanme un segundito. Listo, discúlpenme. Entonces nos dice que estos daños a la salud se miden en 5 principales vertientes. Una son las enfermedades que se transmiten por algún microorganismo, es decir, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, tuberculosis, dengue, COVID, influenza, etcétera. ¿Ok? Es enfermedades condicionantes a la transmisión de un microorganismo, en algunas mediante un vector, como en el caso del dengue, por ejemplo, ¿no? Que el vector es un mosquito llamado anófeles, ¿ok? Entonces, son enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas que se condicionan a un factor que puede modificarse, ¿ok? Es decir, por ejemplo, una enfermedad transmisible a lo mejor sí la podemos prevenir, no sé, por ejemplo, el dengue mediante el uso de mosquiteros. ¿Qué más podrían poner? ¿O qué más podrían, si se hacen una campaña de prevención del dengue, además de los mosquiteros, qué otras indicaciones se les daría a la población? Tener agua acumulada. Exactamente. Ajá, es decir, son enfermedades que pueden... Maestra, también sería bueno fumigar. Pues sí, podría ser fumigar. Ajá.
Con respecto al También. No creer cosas acumuladas. que el lema que es tapa, voltea y tira. También Perdón, Nayen, no te entendí muy bien. con respecto al dengue ¿No? sería tapa, voltea y tira. Ujú, exactamente, es para evitar el agua estancada. Ajá, el lema que siempre se ha utilizado. Ok, muy bien. Entonces, esas enfermedades que se transmiten por un microorganismo y que de alguna forma podemos concientizar para evitar que se adquiera esa enfermedad, sin embargo, no tenemos la seguridad de que no pase. Lo contrario con las enfermedades no transmisibles, que es así, se condicionan a un factor que yo puedo prevenir. ¿Como cuáles? Como los que vimos, es decir, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos problemas nutricionales respecto a qué. Yo les dije un término que se llamaba malnutrición, ¿ok? Es decir, respecto a los excesos o a la carencia, ¿ok? Es decir, respecto a los excesos vamos a tener problemas de sobrepeso u obesidad y respecto a las carencias vamos a tener problemas de desnutrición y enfermedades por deficiencias, como en el caso de las anemias, ¿ok? O, por ejemplo, sí, sobre todo deficiencias tanto de, por ejemplo, si tenemos deficiencias de macronutrientes, hablando de proteínas, grasas o lípidos y carbohidratos, ¿qué enfermedades podría yo adquirir? ¿Respecto a qué, perdón? A deficiencia de Como, macronutrientes. ¿Deficiencia de qué, maestra? Es que se trabó el audio. Ah, perdón. ¿Se está cortando? No, no, fue el mío, fue mi señal. Ah, ok. Mosquito, Deficiencia de macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas y lípidos. Pues pudiéramos presentarnos, por ejemplo, de las proteínas, pues ahora sí que pérdida de masa muscular, entre otras cosas. como la sarcopenia, ¿no? Exactamente. Bueno, la sarcopenia es un término, sí, efectivamente, que es para pérdida de masa muscular. Sin embargo, la sarcopenia a partir aproximadamente de los 50 años ya es un proceso fisiológico natural. Sin embargo, si yo tengo una deficiencia de macronutrientes, sí, me condiciona una sarcopenia, ¿ok? ¿Han visto estos niños de de África muy característicos? Es decir, encontramos dos tipos de deficiencia de macronutrientes, chicos. Es decir, hay niños que se ven como la cara redondita y se les ve la pancita aquí. Sí, una desnutrición totalmente horrible. Y hay otros niños, por el contrario, que están, pues básicamente son huesitos, ¿están de acuerdo? Totalmente. Ujú. Entonces, esas condiciones, chicos, por ejemplo, cuando son niños que se les ve la cara redondita y el vientre abultadito, esa condición, ajá, exactamente, Tania, es una desnutrición proteica, no sé, es decir, es una desnutrición energético-proteica, es decir, que yo estoy consumiendo menos calorías de las que necesito, lo que me condiciona una deficiencia y de qué? Proteica A, proteínas. ¿Por qué se ven así con su abdomen globoso? ¿Por qué creen? Por los parásitos, maestra.
Independiente. Esa condición se llama kwashiorkor. Gracias. Ajá, pero esa condición es debida, como no estamos consumiendo proteínas, o sea, ni calorías necesarias, ni proteínas, lo que pasa es, ¿recuerdan la albúmina que les mencioné en el hígado? Sí, maestra. Ajá. Entonces, el hígado, o sea, al no tener esa fuente de aminoácidos, no puede producir albúmina. Y al estar bajita la albúmina, ¿qué nos condiciona? A que haya un desbalance entre este líquido intra y extracelular, lo que nos va a condicionar un tipo de ascitis, ¿ok? Es decir, el abdomen globoso a expensas de líquido, ¿ok? Entonces, ¿por qué es? Por la hipoalbuminemia. Ujú. Ajá. Entonces, finalmente esa es una condición por deficiencia y sin embargo los niños que se ven o que están así casi en los huesitos, eso se llama marasmo, esa condición se llama marasmo y efectivamente es ¿por qué? Una condición por deficiencia, ¿ok? Es decir, los niños con kwashiorkor, chicos, son los niños que todavía les dan o tienen lactancia materna. ¿Okay? Es decir, que la mamá pues todavía trata de suplir esas necesidades a través de la leche materna. Por eso es que sí siguen obteniendo ciertas calorías, pero no las suficientes, sino la proteína suficiente. Sin embargo, cuando es el contrario, cuando es el marasmo, ya no hay ni suficientes calorías ni aporte de ningún macronutriente, ¿ok? Es decir, no tenemos carbohidratos, no tenemos proteínas y no tenemos lípidos, ¿ok? Entonces, estas condiciones de desnutrición son muy severas. Sin embargo, ¿qué pasa con la deficiencia de micronutrientes? Hablando de vitaminas y minerales. Pues principalmente cuando hay, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, la anemia. Ajá, vitamina B12, vitamina B9 Y allá no, el hierro, no, pero no el es. hierro. Así. El hierro, exactamente, nos condicionan una enfermedad que se llama anemia, ¿ok? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C. Problemas en el sistema, se me va en Inmunológico. en el inmune. Ajá, en el sistema inmunológico y también condiciona una enfermedad que se llama ¿La influenza? escorbuto, chicos. Sí. ¿Han escuchado el escorbuto? Me suena, la verdad. Entonces, sí, el escorbuto es sí una enfermedad que se da por deficiencia de vitamina C y en el que hay sangrados, principalmente de las encías, sin ser enfermedad periodontal, es decir, son sangrados importantes, o sea, no a punto de hemorragia, pero sí, por ejemplo, en enfermedad periodontal, ven que, bueno, se detecta principalmente con el cepillado y con la acumulación de sarro, ¿ok? Sin embargo, aquí, el sangrado, pues, es un poquito más abundante y es por falta de vitamina C. Ok, bueno, déjenme ver qué hora es, si no. Ajá, antes de que se descubrieran las vitaminas y sus deficiencias, chicos, las personas que se dedicaban a andar bueno, que eran marineros y que estaban en alta mar muchísimo tiempo, empezaron a presentar estas enfermedades por deficiencia, pero sobre todo esta, la de escorbuto. ¿Por qué? Realmente su alimentación era basada en qué se les ocurre. ¿En pescado? Exactamente, en lo que pescaban. Sin embargo, estas fuentes de vitaminas y algunos minerales, pues no las obtenían.
Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaban a enfermarse por deficiencias de vitaminas, sobre todo la vitamina C. Y empezaban así con sangrado considerable de las encías. Entonces, una vez que avanzaba esta enfermedad, empezaban con sangrado, principalmente en las piernas, pero eran sangrados abundantes, chicos. Entonces, al haber un sangrado, ellos pensaban, o digamos las demás personas pensaban que era un trastorno que tenía que ver con la sangre. Sin embargo, y lo que hacían era cazar las ratas que habitaban ahí o que viajaban con ellos en el barco y hacían que los pacientes que tenían esta condición se tomaran la sangre de las ratas. Y pues obviamente por lógica pues no les ayudaba y pues desafortunadamente terminaban muriendo. Entonces se dieron cuenta porque ya cuando regresaban de alta mar los marineros y empezaban otra vez a consumir una dieta habitual, independientemente que fuera solamente pescado, estas deficiencias se corregían. Entonces, ya con el descubrimiento de las vitaminas, el que este personaje se llamó Casimir Fong, y fue precisamente porque vio uno, esto del escorbuto, y dos, el beriberi. El beriberi es una enfermedad que se da por deficiencia de vitamina B1. Entonces, el beriberi, lo que hay uno que se llama beriberi seco y otro que se llama beriberi húmedo. El beriberi húmedo, si no me equivoco, afecta al sistema cardiovascular y el seco afecta al sistema neurológico. Entonces empezaron a ver estas deficiencias y se dan cuenta los micronutrientes, son, respecto a vitaminas, son moléculas pequeñitas que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. Respecto a los minerales, pues son átomos, literalmente, que necesita el cuerpo también en pequeñas cantidades, pero si se dan cuenta son vitales y súper importantes para mantener un estado óptimo de salud. Su deficiencia provoca enfermedades importantes, ¿ok? Entonces, a esto se refieren los problemas nutricionales que nos van a proporcionar un daño a la salud, ¿ok? Pasando a los problemas de salud mental, bueno, hay que ver factores como la ansiedad, la depresión o inclusive el estrés. Actualmente pues vivimos sometidos ¿a qué? A un estrés constante, ¿ok? Y pues finalmente es algo como que ya se volvió crónico dentro de la población actual. ¿Ok? Entonces este factor de estrés pues igual nos va a condicionar a múltiples daños en la salud. ¿Okay? Y finalmente, los daños a la salud que nos pueden provocar los accidentes o algún tipo de violencia, ¿okay? Es decir, accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes dentro del hogar y finalmente los tipos de violencia que se viven dentro del núcleo familiar, ¿okay? Hablando de violencia física, psicológica, inclusive violencia sexual, ¿ok? Que nos pueden condicionar algún daño a la salud. Entonces, todos estos puntos se refieren a los factores o los daños que nos pueden ocasionar una problemática mayor de salud dentro de la comunidad, chicos, ¿ok? Pero recuerdan que les dije que después teníamos unos son los daños y otros son los factores condicionantes de salud, ¿ok? Entonces, los factores condicionantes a que yo tenga un nivel óptimo de salud se dividen en 6, ¿ok? Uno, pues son los biológicos, es decir, la edad, el sexo, la herencia genética y el estado fisiológico en general. A eso se refieren los factores biológicos. Los factores ambientales, es decir, la calidad de ambiente en el que yo vivo y finalmente los determinantes que me van a condicionar un problema de salud, es decir, los servicios básicos de agua potable, de saneamiento o
en dado caso de que exista algún tipo de contaminación ambiental, ya sea biológica o sea, principalmente contaminantes químicos que me determinen una condición de salud o de enfermedad, ¿ok? El número 3 son los factores socioeconómicos y no habla más que de la educación, el empleo, el ingreso económico y la vivienda, ¿ok? Es decir, por ejemplo, y también se vio mucho en comunidades rurales, las señoras que cocinaban con leña o con carbón, es decir, a los años de cocinar con leña o con carbón, pues descubrieron que tenían, pues sí, tenían muy afectados los pulmones e inclusive llegaban a presentar hasta cáncer de pulmón, ¿no? Sin embargo, decían así como que, pues, ¿cómo si yo no fumo, no? Porque recuerdan que el factor del tabaquismo era el principal factor predisponente para tener cáncer de pulmón. Sin embargo, se dieron cuenta dentro de estos factores que eran personas que cocinaban con leña y carbón. Entonces, esas partículas que emana la leña o el carbón son las que condicionaban a que hubiera o existiera ese problema importante en los pulmones. Entonces, por eso es que es importante esto. ¿Por qué creen que es importante la educación? Dentro de un factor socioeconómico condicionante a un proceso de salud o de enfermedad. ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿Puede repetir la pregunta? Ajá, ¿por qué creen que la educación sea un factor condicionante para determinar la salud en una población? ¿El académico? Ajá. Bueno, yo pienso que Ujú. cuando una persona lleva una buena educación, yo pues bueno, el modelo que a mí me tocó, por ejemplo, desde la primaria, pues te enseñan Ajá. el plato del bien comer, te enseñan ciertas cosas de anatomía, te enseñan pues informarte, ¿no? En cuestión de salud, etcétera. Entonces, cuando una persona carece de estos conocimientos tan básicos, pues lógicamente no tiene como estas bases de pues cómo funciona su cuerpo tal vez, o qué debe hacer, o qué no debe de hacer, a dónde puede acudir, porque pues también en secundaria, por ejemplo, se ven las instituciones de salud y se ven, no, pues las públicas, las privadas, entonces pues por eso es bien importante. Ujú, exactamente, es decir, como lo mencionan en el chat, que dice que a mayor educación, dice, menos ignorancia, ¿no? Es decir, están más informados sobre lo que nos mencionó David, aspectos como el autocuidado, ¿no? Y la prevención sobre todo. Entonces sí, muy bien, chicos. El cuarto o la cuarta condición antes que el estilo de vida, como ya lo vimos, es decir, la alimentación, la actividad física, el consumo de alguna sustancia nociva y los hábitos de higiene. Dentro de los factores culturales, chicos, tenemos las creencias, las tradiciones y las costumbres relacionadas a procesos de salud o cuestiones de salud. Ok, entonces por eso es que dentro de la comunidad yo les pedí describir todos estos factores. Ok, y finalmente los servicios de salud, es decir, el acceso que tengo, la cobertura que pueda tener a un servicio de salud, la calidad de la atención y la disponibilidad de los recursos, ok, tanto recursos humanos como recursos materiales, ok. Entonces, estos 6 factores son condicionantes para determinar la salud en una población, ¿ok? Entonces, unos son los, no se me vayan a confundir, es decir, unos son los daños a la salud, que puede provocarme un daño a la salud, y otros son
los condicionantes que van a determinar que yo tenga un correcto estado de salud o que tenga alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Finalmente, pues, ¿cómo se evalúan los daños a la salud? Pues, principalmente es investigando las tasas de morbimortalidad, ¿ok? Dentro de mi comunidad. Y la segunda es que los motivos de demanda de consulta externa, ¿ok? Es decir, si yo dentro de la consulta del día obtengo información y saco el motivo de mayor prevalencia, voy a determinar que el daño a la salud y también la tasa de patologías locales, es decir, las enfermedades más comunes dentro de mi comunidad, que pues básicamente son, yo creo que las mismas ya actualmente en todas o la mayoría de las comunidades, ¿ok? Porque pues era lo que decíamos, es decir, a lo mejor si yo presento una enfermedad transmisible como qué, como una ira, como qué más. Entonces, una enfermedad, una infección respiratoria aguda o una gastroenteritis probablemente infecciosa, no voy a ir a mi servicio de salud a lo mejor a la consulta, ¿no? Si tengo la posibilidad económica, pues voy a, no sé, lo que decíamos, ¿no? A las farmacias estas que tienen consultorio y que no cobran la consulta tan cara. ¿Para qué? Para que la atención sea mucho más rápida, sabiendo que a lo mejor sí tengo un proceso infeccioso, pero que puede resolverse de una manera fácil, ¿no? Es decir, voy al médico y me manda tratamiento. Ok, entonces, a lo mejor los motivos de consulta dentro de un primer nivel de atención, chicos, es más por control de enfermedades crónicas, básicamente, control de embarazo, ¿qué más? Control del niño sano, por ejemplo, es decir, De la hipertensión. Ajá, es decir, control de enfermedades, control y tratamiento de enfermedades crónicas, control de embarazo, control del niño sano, ok, es decir, son pocas las personas que asisten a un primer nivel de atención, es decir, un centro de salud, un centro IMSS Bienestar, ajá, ¿para qué? Para poder atenderse una enfermedad infecciosa común. Ok, actualmente, ¿no? Por ejemplo, en comunidad rural, ajá, tratamientos de VIH, ¿no? Tuberculosis pulmonar, exactamente. Entonces, actualmente, a no ser que sea una comunidad rural en las que solamente está el centro de salud en una orilla de la población o un dispensario, entonces sí. Sin embargo, en la mayor parte de las comunidades, pues sí existen estos pequeños puntos de servicio a la salud que están como ligados a una farmacia, ¿no? En los que te cobran la consulta, no sé, en 50, 70 pesos. Entonces, pues básicamente si nosotros vemos, como les digo, los motivos de demanda de consulta externa en un primer nivel, pues van a ser esos, control de enfermedades crónicas, no sé, inclusive hasta control del niño sano, control prenatal o planificación familiar, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente la mayor demanda de consulta externa en un primer nivel es por control de enfermedades crónicas, ya sea diabetes, ya sea hipertensión. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver los recursos para la salud que nos hablan de qué? De recursos humanos, es decir, recursos dentro del personal de salud, como médicos, enfermeras, personal técnico, ¿ok? Técnicos laboratoristas, técnicos radiólogos, etcétera, ¿ok? Y los recursos comunitarios, es decir, recuerdan que yo les dije que una comunidad que se involucra en este proceso de diagnóstico y de intervención va a ser una comunidad más participativa, ¿ok? Es decir, a lo mejor aquí nos valemos de estos recursos en mi comunidad para poder diseñar de una manera más
objetiva y que tenga un mayor éxito una intervención, es decir, a lo mejor los líderes comunitarios, los líderes de sector, por ejemplo, son los que van a intervenir aquí o van a ser parte de los recursos humanos. Hablando de recursos materiales, pues tenemos que las unidades de salud, su estructura y su material y equipo. Ok, nos dice Monse. Yo trabajo en el DIF municipal y las personas llegan más ahí para su control que en el centro de salud, efectivamente. ¿Por qué creen que sea? Por la atención, maestra. Por la atención y los recursos también. Exactamente, sí. Entonces, por eso es que, recursos y atención, exactamente. Ok, entonces hablando de materiales, pues vamos a ver que como tal la unidad de salud, su estructura y el material y equipo que vamos a utilizar para brindar esta atención. Finalmente tenemos los recursos financieros, chicos, que no es más que de dónde vienen los recursos para que yo brinde mi atención. Es decir, por ejemplo, si tenemos recordemos un poquito el Sistema Nacional de Salud en México, que era, si tenemos, permítanme un segundito. Ok, entonces estamos hablando que de un sector privado, pues obviamente los recursos van a venir principalmente de los particulares o de el individuo que está recibiendo ese servicio de salud, ¿ok? Si estamos hablando de un sector público a nivel de seguridad social, dijimos que los recursos financieros venían a través de, sí, una parte del gobierno, pero principalmente de la persona empleadora y del trabajador, ¿ok? Es decir, de la empresa y propiamente de yo, que soy el empleado. ¿Ok? De esa parte venían los recursos. Sin embargo, respecto al sector salud, no sé, hablando de centro de salud, IMSS Bienestar, DIF, por ejemplo, los recursos primordialmente vienen del gobierno, tanto municipal como estatal y federal, ¿ok? Entonces, sí, por ejemplo, en un segundo nivel o un tercer nivel de atención, ya se realiza un estudio socioeconómico y el individuo que está requiriendo el servicio se le cobra cierto porcentaje, sin embargo, este porcentaje, según sus condiciones socioeconómicas, pues puede ser mínimo, inclusive no llegan a pagar nada, según estas condiciones. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen los recursos financieros. ¿Ok? En este caso, chicos, para su intervención, únicamente les pido que me pongan recursos humanos y recursos materiales. ¿Ok? Recursos materiales respecto a, no sé, materiales didácticos que vayamos a ocupar si es que es una campaña o como tal insumos dentro del servicio de salud, hablando y regresando al ejemplo de la campaña de prevención de cáncer cervicouterino. ¿Ok? Entonces esos son los recursos que yo les solicito que me coloquen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. Ok, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Y finalmente el viernes vamos a ver el, modelo Lalonde y vamos a iniciar a ver ya el diseño de la intervención. ¿Ok? Sí, sí, Guadalupe, ahorita les voy a mandar las diapositivas de la unidad 2 y de una vez les mando estas de unidad 3 que terminan aquí en el modelo de Lalonde. Ya el viernes vamos a iniciar la unidad 4, que es la tercera parte de la intervención. Y el chat se va a quedar en modo.
Ok, en modo privado, ¿a qué te refieres? Porque a veces hay dudas y ahora cómo vamos a preguntar. Mm, Profesora, lo que pasa es que ese ratito en el grupo una pequeña ahí situación, entonces control escolar quitó que pudiéramos mandar mensajes y que solamente los administradores pudieran pues mandar mensaje. Entonces, Ajá. pues la duda de los compañeros es que cómo se pueden contactar o así. Ok. No había visto esa situación, chicos, pero de verdad, yo estoy para apoyarlos en cualquier duda. No, tenemos prohibido hacer otro grupo de WhatsApp que no sea el de la institución. Ok, entonces cualquier duda, chicos, yo estoy para servirles, para apoyarlos y cualquier duda, mándenmela por chat privado. Ok, es decir, directamente a mi número de WhatsApp y para ahí con mucho gusto se la resuelvo. De repente sí me tardo un poquito en contestar, chicos, porque estoy yo en consulta o en clases, ¿ok? Pero sí les respondo. Sí tarda un poquito, pero sí. Ok, David. Profe, igual, no sé si los compañeros están de acuerdo, pero el módulo pasado, pues, y en el antepasado, había estado, se habían estado escogiendo jefes de grupo, por si había dudas, pues que tal vez si eran específicas para que esa A ver. persona se pudiera contactar directamente o así. Entonces, no sé si quieran escoger así, no sé. Sí, me parece una buena opción. Fray, por favor. Bueno, a mí se me hace más rápido y más práctico que usted como docente, así como usted nos lo planteó, que usted nos resuelve la duda, Directamente. ¿no? En lugar de un jefe de grupo, qué sé yo. Ok, es decir, a través de bueno, Fray nos dice que es mejor directamente que a través de como que una tercera persona, ¿te refieres? Claro que sí, maestra. Rosa, por favor. Igual, maestra, buenas noches, igual que el compañero Fray, que sea usted directamente quien bueno, en lo personal, que me ayude con mis dudas, ¿verdad? Que no exista una tercera persona, porque todos estamos aquí para aprender. Ok, sí, está bien. Así que eso pues lo dejo a su elección. Les digo, o sea, les reitero, yo estoy para apoyarlos siempre y cualquier duda, pues sí, la vamos a estar retomando así, es decir, por mensaje directo a mi WhatsApp, por favor, a través como ustedes me indiquen, a través de un jefe de grupo o a través de directamente de ustedes la duda. ¿Ok? Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Creo que ya no. ¿No? Ok, bueno, entonces, pues sin más por esta clase, yo los vería el día viernes y pues sigo evaluando sus actividades, chicos. Gracias por su paciencia, de nuevo les reitero, y pues más tardar mañana ya tienen su retroalimentación para que empiecen a trabajarlo y también con lo que vimos en clase, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Ok. Gracias igualmente, que descansen. Gracias, maestra. Buenas noches.